Bienvenido a la clase, estamos en lectura número 14, parte 1, y continuamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, vamos a regresar al último párrafo de discusión que tuvimos nosotros sobre esta idea de utilizar varios términos, que hay una tremenda confusión hoy en día. Hay muchos que consideran todo esto, mis hermanos, no debemos confundirnos por la mera terminología que existe hoy en día. Muchos hablan del segundo bautismo, otros hablan de la segunda bendición, otros hablan de una segunda obra de gracia. Mis hermanos, por la Biblia habla solamente de ser llenos del Espíritu. Yo no comprendo por qué existe esa confusión, pero existe esa confusión. Porque no hallamos nada en las Sagradas Escrituras que nos indique que debe haber un posterior bautismo del Espíritu. No hallamos nada en ninguna parte del Nuevo Testamento donde dice eso, pero sí te habla continuamente de ser llenos del Espíritu Santo. Gran diferencia, mis hermanos. Mis hermanos, no hallamos nada en las Escrituras, mis hermanos, que nos indique que debe haber un posterior bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas después de la conversión. Ya el Espíritu está allí y se nos llama a someternos a Él continuamente, pero jamás, mis hermanos, condenamos a nadie que sostenga un punto de vista diferente. Entre mis más íntimos amigos se encuentran algunos que opinan de distinto punto de vista. Mis hermanos, las diferencias en estos puntos, mis hermanos, no constituyen bases insuficientes para impedir una sana comunión cristiana. Simplemente está de acuerdo con ellos utilizan los términos. Pero si vamos a hablar de los términos bíblicos, y en la idioma original en griego en cual está escrito el Nuevo Testamento, yo estoy seguro de las bases en cual yo me encuentro parado. Tal vez lo que haga falta es repetir las figuras que utilizamos. Cuando somos llenados con el Espíritu, no se trata de que haya más de Él. Escuche esto bien. No se trata de que haya más de Él. Como si obra en nosotros fuera cuantitativa. No, mis hermanos, no interesa cuánto, escuche, no interesa cuánto del Espíritu tenemos nosotros, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros en toda su plenitud, sea que esto sea transparente en nuestras vidas o pase inadvertido. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, lo recibimos en su totalidad, no solamente en parte. Luego, al entender cada vez con mayor claridad lo que significa el señorío de Cristo, más y más nos rendimos y nos sometemos a Él. De modo que a buscar la plenitud del Espíritu, recibimos y disfrutamos cada vez más su llenado y su plenitud. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nuestras capacidades espirituales son extremadamente reducidas. En ese momento nos hemos rendido a Él como Salvador y como el Señor de la mejor manera posible según nuestro entender. Hasta resulta apropiado decir que en ese momento hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Y en el sentido de que estamos bajo su influencia y su control. Sin embargo, quedan muchas áreas de nuestras vidas que deben ser sometidas a dicho control. Posiblemente no estemos conscientes de ellas. A medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de Cristo, aumentan nuestras capacidades espirituales. Pronto descubrimos en nuestra vida cristiana que aún no somos perfectos, no como utilizamos ese término, ¿ves?, en la tierra hoy día.
Con frecuencia tropezamos y cometamos pecados. Incluso pecados de los cuales no somos conscientes en ese momento. Hay también muchos pecados de omisión, cosas que deberíamos hacer o actitudes que tomar y que aún no han entrado a formar parte de nuestro ser todavía. Parte de la obra del Espíritu Santo es crearnos conciencia de estos pecados y a llevarnos a un verdadero y auténtico arrepentimiento. En tales momentos necesitamos un nuevo llenado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda controlarnos y dominarnos. También puede haber nuevas tareas y nuevos desafíos de parte de Dios. Y en esos casos ellos debiera estimularnos a buscar nuevamente el poder y la presencia y el hechicimiento continuo del Espíritu Santo. Suele ocurrir con cierta frecuencia que un joven cristiano crea que debe confiar en su propia sabiduría y en su propia fuerza para luchar contra el pecado en su vida, o para encargarse de alguna tarea que Dios le ha confiado. Es posible que tal persona comprenda que su salvación está basada íntegramente en lo que Dios hizo por intermedio de Cristo, pero al mismo tiempo no pecatarse de igual manera depende de Dios, el Espíritu Santo, o para su crecimiento espiritual. Y yo creo que ahí está el meollo del problema con muchos. Aceptan el hecho que es el Espíritu Santo los llama a la cruz y son salvos, pero no aceptan que el Espíritu Santo tiene que gobernar y reinar sus vidas. A menudo pelea y lucha bravamente contra la tentación o trata con todo afán de testificar por Cristo. Y a pesar de ello, se observa en él muy escaso progreso. ¿Por qué? Porque todo lo que hace con la energía de su carne, no con el poder del Espíritu Santo. Esa persona debe captar y entender que Dios no ha provisto del Espíritu y debemos someternos a su control. En otra palabra, necesita ser llenada con el Espíritu Santo permanente, continuamente, debajo del gobierno y el reino de la persona del Espíritu Santo. Alguna gente denomina esta experiencia como un bautismo del Espíritu, pero sostenemos que es más escritural hablar de un nuevo enchecimiento del Espíritu Santo. Porque el bautismo es una experiencia de una sola vez cuando estamos incorporados en el cuerpo de Cristo, y es lo que nos causa nacer de nuevo. Esta experiencia puede ocurrir en algún momento crítico de la vida de una persona, cuando enfrenta una decisión crucial o un problema o un desafío particularmente difícil. Otra vez la experiencia se produce de manera silenciosa y tranquila. Y hasta es posible a veces que el llenado del Espíritu Santo sea, mis hermanos, notoriamente real, y no obstante ello, no darnos plena cuenta de lo que ha ocurrido. Mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir bien anunciada o en silencio. Porque no es algo, escuchadme bien, no es algo que presenciamos o sentimos en la fisiología del cuerpo. Es algo que ocurre en el espíritu de la persona. En lo general, estas dos experiencias han ocurrido en mi vida. En algunas oportunidades me he sentido profundamente consciente de la presencia del Espíritu Santo. En otras oportunidades me he sentido débil, inadecuado, y sin embargo mirando retrospectivamente me consta que el Espíritu Santo estaba en control de mi vida y ni siquiera me había dado cuenta hasta que después. En mi propia vida hubo ocasiones en que tuve la sensación de ser llenado con el Espíritu.
sabiendo que se agregaba una fuerza especial para atender a una tarea para la cual había sido llamado. Sin embargo, hubo muchas veces y hubo muchas más ocasiones que tuve que decir, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, en capítulo 2, como dijo Pablo en versículo 3. 1 Corintios 2:3 dice: estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo me he encontrado en esa situación en varias ocasiones. Lo que Pablo dijo a los corintios a continuación mantiene su vigilancia hoy en día. Le dijo en 1 Corintios en capítulo 2, en los siguientes versículos 4 y 5, mira lo que él dijo: y mi mensaje y mi predicación fueron con palabras, no me dice, y ni mi mensaje y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero observemos que quienes oyeron la palabra sintieron el poder, no necesariamente el que la proclamó. El llenado no supone necesariamente sentirlo, no es necesario. Aún muchas veces no lo puedes sentir. Déjame hablarte de ser lleno y llenado. Lleno y llenado. Dos palabras que se usan con frecuencia en el Nuevo Testamento suelen confundir y perturbar a los cristianos. Y esas dos palabras son lleno y llenado. Note bien, no dice bautizado, dice lleno y llenados. Hay quienes establecen una clara diferencia entre ambos vocablos. Mis hermanos, coincidimos en que puede haber una diferencia entre ellos, pero es solamente una diferencia de matices. Por ejemplo, estar lleno del Espíritu nos parece que se refiere a estar al estado de ser, lleno al estado de ser del creyente. Pensamos que Juan el Bautista, el apóstol Pablo estuvieron siempre todo el tiempo llenos del Espíritu. En otras palabras, era un estado permanente y continuo. Cada creyente está lleno del Espíritu Santo. Cada creyente genuino. Cada uno que ha nacido genuinamente de nuevo, que ha sido regenerado. Usted está, tú estás lleno. Porque es la única forma como tú puedes ser salvo. Sin el Espíritu Santo no puedes ser salvo. Él viene y toma su lugar. Él viene y mora en nuestra vida. Su voz está lleno. Esa no es la discusión. Es la llenura de estar llenos, plural, continuamente. No estamos hablando del estado de su ser o de su posición, a pesar de que lo estoy declarando aquí ahorita. Sin embargo, para aquellos que sean llenados con el Espíritu, puede también referirse a un particular y ocasional fortalecimiento o un ungimiento con propósitos especiales y tareas también especiales. En algunas ocasiones se dice que algunos de los santos neotestamentarios fueron llenados con el Espíritu para misiones especiales. No podrían haber soportado esa sobrecarga de poder en forma permanente, pero en momentos de extrema necesidad podían soportarlo por un tiempo. Tenemos la firme creencia de que Dios nos otorga la fuerza del Espíritu Santo proporcionalmente a la tarea que nos encomienda. Te puedo decir que lo he vivido en momentos dados
que no estaba seguro cómo se iba a llevar a cabo la tarea. Me recuerdo estando en el país de los musulmanes, en el país de Pakistán, y cuando me invitaron a tener la cruzada en aire libre, y ahí estaban los musulmanes enojados, pero llegaron miles y miles literalmente. Y yo temblando, nervioso, mis hermanos, no hallaba qué iba a hacer, y yo iba a ser el orador principal de la cruzada, y voy, mis hermanos, y te tengo que decir que fue la persona del Espíritu Santo que me ayudó, me fortaleció en ese momento para llevar a cabo esta tarea en cual más de 8,000 personas llegaron a los pies de Cristo en esa cruzada. Pero si yo te atrevo a decirle, mira lo que yo hice, te estaría mintiendo. Fue un tremendo enriquecimiento, ungimiento, una llenura de la persona del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que me había dado en ese momento. Tenemos la firme creencia de que Dios nos otorga la fuerza del Espíritu Santo proporcionalmente a la tarea que nos encomienda. Uno de nuestros amigos es un pastor presbiteriano retirado. Su padre manejaba un martillo pilón y relató esto con nosotros. Nos contó que en una ocasión observaba cómo los enormes martillos pilones hundían columnas en el lecho del río de Mississippi para la construcción de un puente. Se colocaba cada columna en posición y luego un formidable golpe del martillo pilón las hundían a fondo en el lecho del río. Esa misma tarde, su pequeño hijo, Greer, le preguntó jugando en la arena y le procuraba repetir lo que vio horas antes. Pero por más que se esforzaba, no podía hundir las delgadas estacas en la arena como vio hacer el martillo pilón a hundir las columnas en el lecho del Mississippi. De pronto se le ocurrió una brillante idea. Y corrió hacia donde estaba su padre y le preguntó si se podía pedir prestado uno de los martillos pilones. Con una sonrisa amable, su padre le explicó que el martillo pilón era demasiado poderoso para la pequeña tarea en la cual estaba empeñando, y que un martillo común era la herramienta más aconsejable. ¿Ves? Tenemos la firme creencia de que Dios otorga la fuerza del Espíritu Santo proporcionalmente a la tarea que nos encomienda. Eso es lo que ocurre, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios nos encomienda una tarea, nos otorga el poder necesario para ejecutarla. Él sabe a qué medida precisamente nos tiene que otorgar, pues, hermano, para poder llevar a cabo y cumplir con la tarea, dándole a Él la honra y la gloria. De modo, pues, que la situación normal de nosotros, los cristianos, es de estar llenos con el Espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos siendo llenados. Preguntas, note bien. ¿Qué decir entonces de las repetidas y específicas ocasiones de llenado mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque el libro de los Hechos había, mis hermanos, en abundancia de esta gran llenura que debemos tener con la persona del Espíritu Santo. El doctor Merrill C. Tenney habla y dijo esto. Y escucha lo que él dice, porque él utiliza un símil, ¿ves?, de una casa en la ciudad para ilustrar un punto en cuestión. Escuche lo que él dice para poder comprender lo que él está diciendo. Él dijo, la mayor parte de las casas están conectadas a un cañón maestro. Esto abastece la casa con el agua potable necesaria. Pero supongamos que se produce un incendio. Los bomberos conectan sus mangueras a una boca de agua para el incendio, para lograr un mayor flujo de agua para la emergencia. Estar llenos
y ser llenado en ocasiones, como lo fueron los apóstoles en el libro de los Hechos, mis hermanos, es recibir energía y poder extra para servicios especiales. Dice en Hechos capítulo 4, en versículo 31, en otra versión dice, cuando acabaron de orar, fueron llenados del Espíritu y anunciaron con confianza el mensaje de Dios. Para la particular y especial tarea de persistir en su acción evangelística ante la violenta oposición de la jerarquía religiosa, los apóstoles necesitaban un especial llenado de la potencia de Dios. Todo el tiempo estuvieron llenos del Espíritu Santo, pero ahora requerían un llenado extra para la tarea también que se le exigía. El creyente está lleno cuando nace de nuevo, pero los hechicimientos, las llenuras son continuas todo el tiempo, mis hermanos, cuando nos sometemos al ritmo de lo que dice la palabra del Señor, la influencia y el gobierno de la persona del Espíritu Santo a través de su palabra. Ahora, llenados para un propósito. Llenados para un propósito. Claro está que Dios tiene en vista un propósito específico cuando nos quiere llenar con el Espíritu. Y así lo vemos. Regresando al libro de los Hechos, en capítulo 4. Note lo que él dice en versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Mira bien, dice, después que oraron, dice, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En otras palabras, hubo un propósito y el llenado de los discípulos, y ese propósito fue la proclamación ¿de qué? De la palabra de Dios. El gran interrogante que debe formularse de todo cristiano es el siguiente. No te las preguntas. ¿Cuál es la motivación que me mueve para aspirar a ser llenado con el Espíritu? ¿Cuál? Anhelo esta plenitud sin otro interés que en mi propio fruto y autoglorificación, o lo quiero para que Cristo sea glorificado. ¿Cuál de los dos? ¿Por qué quiero ser lleno del Espíritu Santo o recibir los hechicimientos y las llenuras continuamente? ¿Es para mi propia gloria o para glorificar a Dios? Y la verdad es que el Espíritu Santo nunca llama la atención al pueblo de Dios para su propia gloria, sino para la de Cristo. Bienvenido a la clase, estamos en lectura número 14, parte 2, y continuamos hablando de ser llenados para un propósito. Yo creo que el propósito tiene que determinar las razones por las cuales nosotros buscamos ser llenados. Lamentablemente, en el cuerpo de Cristo hoy día, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, no importa de qué denominación, encontramos gente orgullosamente buscando algo para, mis hermanos, para levantar la carne, por decirlo así, y presentarles que sean más espirituales que los demás. Y eso es un juego que existe en la iglesia hoy día. Llenados del Espíritu Santo, si no es para glorificar a Dios y solamente para glorificar al hombre, hay un problema grande aquí. Muchas veces los cristianos, con toda sinceridad,
buscan el poder del Espíritu Santo y sin embargo, por ignorancia o deliberadamente, lo buscan por motivos equivocados. Algunos lo buscan para satisfacer ¿qué? Una exigencia o experiencia emocional y anhelan la plenitud del Espíritu Santo simplemente para gozar de una nueva y tal vez particular experiencia. La única cosa que andan buscando es buscando la experiencia, ¿ves? Y no el propósito de Dios. Y eso es lo que lamentablemente existe en muchas iglesias hoy día. Otros buscan una cierta sensación porque han visto que otros cristianos han gozado de una particular experiencia que piensen que ha provenido del Espíritu Santo. Andan buscando experiencias. Mi problema no es tu experiencia, quiero saber si lo que tú has experimentado es bíblico. Experiencias tú puedes tener. Las puedes tener toda la noche, todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ese no es el problema. El problema es si es bíblica. Tal vez a partir de un erróneo deseo de parecerse espiritualmente a otros o aún espiritualmente superiores. Las personas buscan la plenitud del Espíritu. O puede ser que se busque la plenitud del Espíritu solamente porque la persona enfrenta algún problema particular y tiene la escondida esperanza de zafarse de la dificultad que le acosa por medio de una experiencia del Espíritu, del poder del Espíritu. En pocas palabras, las personas pueden anhelar el poder del Espíritu por un sinfín de razones. Y muchas veces, mis hermanos, lo que yo escucho, lamentablemente, no es para la honra y la gloria de Dios, es para, mis hermanos, para la honra y gloria de uno mismo. Y hay aquellos que dicen que se quieren presentar que tan humildes, mis hermanos, que son orgullosos de ser humildes. Y otros que quieren mostrar que tan superior son ellos a los demás, porque son más espirituales que los demás. Eso, mi hermano, es una tragedia que existe. Cierto es que el Espíritu puede desencadenar en nuestras vidas alguno de esos sucesos. Eso es cierto, no lo dudo. En ocasiones puede darnos una profunda sensación emocional de su presencia, o hacernos sentir particularmente felices, o ayudarnos a superar una dificultad notariamente penosa que estamos experimentando. Debemos cuidarnos de no buscar la plenitud del Espíritu llevados por motivaciones egoístas. El Espíritu Santo ha venido para que podamos glorificar a Cristo y solamente a Cristo. En la Biblia, cuando estudiamos la Biblia cuidadosamente, una de las cosas que notamos es esto, que el Espíritu Santo nunca, jamás, ni una sola ocasión busca su propia gloria. Nunca toca su propia trompeta. Nunca. Tú nunca encuentras eso. El Espíritu Santo siempre anda señalando a quién, a Cristo, al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede en la iglesia hoy día? En la iglesia estamos hablando exclusivamente del Espíritu, mis hermanos. Y lo estamos hablando en términos carnales, exaltando y glorificando lo que Él mismo nunca buscó. El propósito, mis hermanos, del llenado es que quienes lo sean puedan glorificar a Cristo. Para esto vino el Espíritu Santo. Jesús dijo en el libro de Juan, mira bien lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, mira bien lo que dice. Dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo.
Es decir, que el Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo, sino sobre Cristo. Y hoy en día tenemos las iglesias llenas de gente que llamando la atención al Espíritu Santo en ellos. No a Cristo, pero el Espíritu Santo, para mostrar qué tal espirituales son. Jesús dijo esto. En San Juan capítulo 15 dijo lo siguiente en versículo 26. Mira bien lo que él dijo. Él dijo, cuando venga el Consolador, en otra palabra, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No es que Jesús da testimonio del Espíritu, sino el Espíritu da testimonio de Él. Y lo tenemos completamente al revés hoy día. Pensamos que esta es justamente una de las pruebas verdaderas de la vida, hermana, llena del Espíritu. Pregunta, no te preguntas, ¿se hace Cristo cada vez más evidente en nuestras vidas? Si es cierto que tú estás completamente saciados, empapeados, llenos de la persona del Espíritu Santo. Ve la gente cada vez más de Él y menos de nosotros. Por esta razón vacilamos ante mis hermanos de hablar de esto. Sospechamos que un poco de la gente que se pasa la vida hablando del Espíritu como si fuese un fetiche, mis hermanos. El Espíritu Santo esto y el Espíritu Santo aquello. El Espíritu Santo no vino para glorificarse a sí mismo, vino para glorificar a Cristo y solamente a Cristo. Y un punto muy interesante de todo esto, que vale la pena destacar, mis hermanos, es que la persona llena del Espíritu Santo no tiene conciencia de ello. Y hoy en día tú tienes la gente corriendo, no, que el Espíritu que el Espíritu que el Espíritu el otro, y que aquí, que por allá. Ningún personaje bíblico dijo jamás, en la Biblia nunca se encuentra, estoy lleno del Espíritu Santo. Tú nunca encuentras eso en el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo Testamento. Pero hoy día todo el mundo quiere comprobar que ellos están llenos del Espíritu Santo para dar un aire narizón de que lo que son. Y es precisamente lo que son. Ningún personaje bíblico dijo jamás, estoy lleno del Espíritu. Otros lo dijeron de ellos, pero ellos mismos no lo proclamaron. Eso no es lo que se ve en la iglesia. Eso no es lo que se ve en la iglesia hoy día. Algunas de las personas más piadosas que he conocido no tenían conciencia de estar llenos del Espíritu. Alguien dijo que cuanto más cerca del cielo estamos, más conciencia del infierno tenemos. Hemos considerado hasta ahora acerca de un poder para su uso. Pero no te preguntas, ¿qué diremos de su abuso? ¿Qué diremos de los que quieren el poder del Espíritu con propósitos completamente chuecos, equivocados? En el capítulo 8 del libro de los Hechos, hallamos un ejemplo neotestamentario de una persona que quiso el poder del Espíritu por razones egoístas, mis hermanos. Simón el mago, ¿te recuerdas? En Hechos capítulo 8, cuando Simón el mago había llegado para presenciar lo que Dios estaba haciendo en la vida del pueblo a través, mis hermanos, ¿ves? A través, note bien, de la persona de Cristo y el Espíritu Santo. Aquí encontramos, mis hermanos, a Simón el mago. Y mira bien lo que él hace. Porque yo creo que tú debes de verlo. Aquí él fue, Simón el mago creyó
y fue bautizado y quedó admirado. ¿Por qué? Por las señales, y mis hermanos, y notables milagros que hacían los apóstoles. Él estaba maravillado con lo que ellos estaban haciendo. Se mostró particularmente interesado cuando observó de qué manera los recién convertidos recibían el Espíritu Santo. Mira bien, vamos a regresar, mira bien. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 8 y note bien lo que pasa aquí. Comenzando con versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nota bien, aquí tenemos, mis hermanos, dos experiencias distintas. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago, ¿no?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dijo: arrepiéntate pues de esta maldad, y te ruega Dios, mi hermano, dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí, mira bien, ofreciéndole dinero a Pedro y a su colaborador, le dijo: dame también este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ya estaba exaltando el yo. En Hechos 8:19. Entonces Pedro le dijo en el 21: tu corazón no está recto delante de Dios. Se lo dijo en la cara claramente. ¿Y cuántas veces yo he tenido que reprender a alguien que se me presenta supuestamente llenos del Espíritu Santo, supuestamente bautizados con la segunda bendición, actuando en la carne, exaltándose a ellos mismos? Y le digo: tu corazón no está recto delante de Dios. El poder del Espíritu Santo se otorga, mis hermanos, siempre con un determinado propósito. Déjenme repetir. El poder del Espíritu Santo se otorga siempre con un determinado propósito. No porque tú quieres nadar, mis hermanos, y morar en la presencia del Espíritu Santo simplemente por nadar y presenciar. Y ese propósito, mis hermanos, es en todos los casos para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres o para obtener ventajas personales. Es tiempo que digamos la verdad sobre este asunto, porque la iglesia está siendo destrozada, está siendo sacudida con los abusos y los malos entendimientos de la persona del Espíritu Santo, y ponen el nombre del Señor a ridículo al pueblo, al mundo, la cultura, y aún en frente del diablo. Se creen profesando de ser lo que nunca han sido. Pero mira bien, ¿para qué se da el poder? Es un poder para una vida santa. Para una vida santa. Escucharme. En última instancia,
necesitamos el llenado del Espíritu Santo para poder glorificar a Cristo. Pero, ¿de qué manera glorificamos a Cristo? Y esa es la pregunta que yo tengo, porque muchas veces lo que yo veo no glorifica a Dios. Se glorifican a ellos mismos y están contentísimos a elevarse a ellos mismos en frente del pueblo. Y de repente se presentan todos los santulones llenos del Espíritu Santo en una plataforma, pero sus vidas son vidas destrozadas que ponen en ridículo el nombre del Señor Jesucristo. Glorificamos a Cristo cuando vivimos para Dios, cuando lo amamos, cuando confiamos en Él y lo obedecemos. Dijo Jesús lo siguiente en Mateo capítulo 5, en versículo 16. Esto fue lo que dijo Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dijo en 1 Corintios en capítulo 10, en versículo 31, esto fue lo que dijo Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué magnífico concepto, mis hermanos. Todo lo que hacemos debiera glorificar a Dios. ¿Te imaginas si la iglesia regresa a glorificar a Dios? ¿Qué pudiera suceder en el mundo? Y esto mis hermanos, nos trae al corazón del problema. ¿Por qué necesitamos la plenitud del Espíritu? ¿Por qué? Porque solamente el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida que glorifica a Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo no es posible glorificar a Dios. No podemos glorificar a Dios con la energía y que nos brinda la carne. Este fue el clamor de Pablo, cuando Pablo dijo en Romanos en capítulo 7, y lo dijo así en versículo 15, porque no lo hago, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y también en ese mismo capítulo, Romanos en capítulo 7, note lo que él dice en versículos 18 y 19. Él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí peor, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. En el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida que crecientemente, mis hermanos, glorifique a Dios. Dios, el Espíritu Santo, nos otorga poder con un determinado propósito, poder para ayudarnos a glorificar a Dios en todas las dimensiones de nuestras vidas. En la vida cristiana, el poder está dinámicamente relacionado con una persona. Esta persona es el propio Espíritu Santo que mora en el creyente y lo llena con la plenitud de su poder. Como ya lo dijimos, nos abastece de su poder con un propósito determinado. Es para ser utilizado para su gloria. Si bien es cierto que sus ilimitados recursos están a nuestra disposición, nos provee solamente del poder que necesitamos o que habremos de utilizar. Desgraciadamente, muchos cristianos son desobedientes y habiendo orado pidiendo poder, no tienen la menor intención de utilizarlo. O no se empeñan en cumplir las indicaciones recibidas en activa obediencia. Nos parece que nos parece una lamentable pérdida de tiempo que los cristianos, mis hermanos, mira bien, que anhelamos un poder que no tenemos ánimos de utilizar. Un poder en la oración y no oramos. Fuerzas para testificar y no testimoniamos. Poder para la santidad y ni siquiera intentamos vivir una vida santa. Gracia para sufrir y no estamos dispuestos a cargar la cruz.
Poder para servir y no estamos dispuestos a servir. Alguien dijo lo siguiente, mira bien, Dios otorga la gracia de morir solamente a los moribundos. Poder, mis hermanos, para el servicio. Poder para el servicio en cual le podemos dar la honra y la gracia a Dios. Glorificamos a Dios viviendo vidas que lo honran y esto lo podemos hacer solamente en el poder del Espíritu Santo. Pero también glorificamos a Dios a medida que le sirvamos, que le servimos, y esto también solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Somos llenados por el Espíritu para servir, no para ser servidos. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo cuando predicaba que 3,000 fueron salvadas en un día en Pentecostés. Es interesante notar el hecho de que en la Biblia abundan las estadísticas y esta es una de ellas. Alguien tiene que haber contado las personas que se convirtieron en aquel día y San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, anotó esa cifra. Porque dice en Hechos capítulo 4, en versículo 4, dice que el número de hombres se convirtieron eran como 5,000. Y el mismo Espíritu que inspiró estas estadísticas, mis hermanos, vio que se anotaron, mis hermanos, precisamente. En Hechos capítulo 4 también nos dice esto en versículo 8, note bien. Él dijo que Pedro y Juan, ambos los dos, arrestados por predicar, fueron llevados a la presencia de los dirigentes religiosos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira bien, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y luego él habló y predicó ese gran mensaje. La Escritura dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, denodamente proclamó la muerte y la resurrección de Jesucristo.